Tal vez la competencia. Lo que más duro me dio fue dejar el alto rendimiento. ¿Sí? Lo más duro para mí, dejar el alto rendimiento. Eso me dio durísimo. Lloraba en las noches, literalmente. Sí. Porque entonces yo decía, si voy a entrenar, entonces no tengo para comer. Si voy a un torneo, pues no tengo para pagar el arriendo. ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy estoy muy contento, muy feliz porque tengo un invitado súper mega especial. Es mi hermano de otra madre, es mi primo biológico. Tiene más de 18 años de experiencia en taekwondo, tanto como competidor como entrenador. Y pues eso hace que lo que nos vaya a compartir hoy acerca de disciplina, acerca de dolor, acerca de enfocarse en sus objetivos para lograr algo, hace que este video sea demasiado valioso para ti que estás intentando arrancar, iniciar en algo como el gimnasio, como calistenia, como cualquier cosa que tenga que ver con actividad física. O incluso si ya estás o si ya haces parte de todo este mundo, para que también entiendas cómo alguien con esos 18 años de experiencia te puede ayudar a enfocarte un poco más en esos objetivos. Entonces, hermanito, estoy muy feliz. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. A ti. Les presento a Sergio Rodríguez. No, muchísimas gracias, feliz y agradecido de estar acá y esperamos aportar mucho valor en esta entrevista. Gracias, estoy muy feliz porque, a ver, yo estoy arrancando en todo este proceso, aquí me están acompañando igual en todo este proceso, pues las personas que me empezaron a seguir, que me están siguiendo desde hace un buen rato, pero este formato de entrevista me parece espectacular y estoy muy feliz de haberlo iniciado contigo. Porque además yo creo que dentro de la entrevista, dentro de todo este video, se van a dar cuenta que hemos hecho muchas cosas juntos y pues arrancar este proyecto incluso a tu lado me parece que estoy muy feliz, te admiro un montón y pues nada, cuéntanos cómo va todo. Bueno, gracias. Primero que todo, un saludo para todos los seguidores de Alejo. Realmente muy feliz, agradecido de estar acá. Honrado de que haya sido la primera entrevista. También este formato me encanta, me fascina. Siento que salen como perlas de oro, ¿no? Como cositas frases, momentos, reflexiones que pueden llegar a cambiarle realmente la mentalidad a alguien. Entonces, vamos a dar lo mejor y agradecido de estar acá, de verdad. Y algo que mencionaste es demasiado importante, y es que nuestro objetivo desde hace muchos años ha sido darle un valor agregado a las personas que nos rodean. Eso lo aprendimos desde hace algún tiempo y creo que pues hemos sido muy enfocados en buscar eso, ¿no? Así es. Entonces, pues nada, chévere. Vamos a arrancar. Yo la verdad es que soy muy nuevo en este tema, o sea, muy nuevo te estoy diciendo que es literalmente la primera entrevista, tú lo sabes. Entonces, pues nada, yo creo que cualquier error, cualquier cosita así chistosa o rara que salga, se disculpa. Pues, bueno, ahí la vamos cuadrando. Igual ustedes también váyanme dejando en los comentarios qué les parece, de pronto si tienen alguna recomendación, alguna idea, igual y súper bien recibida. Entonces, hermanito, vamos a arrancar con esta primera pregunta, y es que tú como atleta, como profesor, como hermano, como hijo, me gustaría que tú te presentaras. ¿Tú cómo te presentarías al mundo? ¿Quién es Sergio Rodríguez? Wow, bueno, esa pregunta es muy existencial. Diría que siempre me he caracterizado por ser una persona muy disciplinada. Sí, me gustaría que me presentaran como un hombre disciplinado, una persona, como tú lo mencionaste, que vive con el propósito de impactar de forma positiva al mundo, una persona que vive con el propósito de cambiar mentalidades, cambiar visiones de vida y realmente pues aportar un granito de arena positivo a la vida de cualquier persona que llegue a mi vida, tanto niños, jóvenes y adultos. Esa sería la forma en la que me gustaría. Bueno, y tú mencionaste algo y es los niños. Los niños, sí. ¿Has sido parte de un proceso como profesor de un deporte como este? ¿Qué crees o cómo explicarías tú el taekwondo para alguien que jamás ha escuchado acerca de esto? O sea, que diga taekwondo, que normalmente lo relacionan con karate, ¿no? Sí. Eso es karate, eso es Jackie Chan. No. Y es como, no, taekwondo, karate, jiu-jitsu son todo, o sea, artes marciales, todo es muy diferente, ¿no? Sí. Pero entonces,
Tú, desde tu experiencia, esos 18 años de experiencia que te dan como cinturón negro tercer dan, ¿cómo explicarías el taekwondo para alguien que no sabe? Para mí, yo lo explicaría como un camino de desarrollo personal, ¿sí? La gente allá afuera piensa en las artes marciales y dice como van a aprender golpes, van a aprender a volverse más fuertes y demás, a defenderse, que eso es lo que piensan también muchas personas, un medio de defensa personal. Pero realmente yo lo veo como un medio de desarrollo personal, ¿sí? No solo en la parte física, sino juntar la parte espiritual, la parte mental y la parte física todo de la mano, pues para desarrollarnos nosotros en la vida, ¿no? Buscando tal vez como ese crecimiento personal en todas las áreas. Yo lo describiría de esa forma, como un método de vida, una forma de vida. Y bueno, pues ya adentrándonos más al taekwondo como tal, pues literal es como el camino, ¿sí? El camino del puño y la patada, pero pues realmente ese do, ¿sí? De la palabra taekwondo, ese do representa precisamente ese crecimiento personal y ese crecimiento espiritual. Entonces, yo lo describiría como un camino de desarrollo personal, apoyándonos, pues obviamente, toda la parte física, pero enfocándonos muchísimo en la parte o el crecimiento espiritual. Ok, tú estás mencionando cosas demasiado importantes y es que este es un deporte que tiene bastante filosofía. O sea, no Es solamente correcto. es ir a sudar o a dar patadas como tú le estabas diciendo. Te voy a ser muy sincero, cuando yo empecé en taekwondo, yo era el típico niño que bulleaban horrible en el colegio. Entonces, siento que... O el que buleaba a los demás. Ah. No, jamás. Y de hecho... ¿Ustedes qué creen? ¿Qué cara tiene? ¿De que le No, hacían no. bullying o de que le hacían...? A ver, la carita, las gafitas dicen lo contrario. A ver, en el colegio aparte era el niño, el gordito, el cabezoncito de gafas, entonces, a ver, hermano, de verdad fui el que bullearon. Pero entonces, te voy a ser muy sincero, yo cuando inicié fue realmente como con esa pequeña intención de tengo que defenderme de alguna manera. Okay. Cuando entré y cuando conocí el deporte como tal, entendí que no era así. Cambia la visión totalmente. Que cambiaba totalmente. Total. En eso que me acabaste de contar, me gustaría saber, ¿cuántos años tenías cuando empezaste? Uf, ok. Ya, como se mencionó al inicio, yo llevo más o menos unos 18, 19 años. De hecho, haciendo cálculos, sí, ya vamos a cumplir casi 20 años aquí en la práctica. Era muy pequeño, tenía tal vez 9, 10 años. En ese momento, pues lo veía simplemente como por ir a hacer algo de actividad física, como por ir a divertirme, pero tal cual, cuando uno llega y comienza la práctica, la visión cambia totalmente. Creo que dimos con la fortuna de llegar, que eso también es importante, de dar con un buen maestro, ¿sí? Porque pues indudablemente al convertirse en un deporte olímpico hay profesores que solo se enfocan en la parte deportiva y en la parte competitiva. Pero nosotros dimos con la fortuna de llegar con un maestro que se enfocaba muchísimo en la parte espiritual y en la parte interna. Entonces siento que eso me enganchó un montón y cambió totalmente la visión de eso, que mucha gente dice, no, me voy a volver más fuerte, me voy a volver mejor que los demás, me voy a volver más fuerte que el otro y le puedo ganar a cualquiera. Nosotros llegamos y recibimos una visión totalmente diferente, o sea, aprendemos esto más para precisamente incluso no tener que llegar a utilizarlo en ningún momento de nuestra vida, o sea, lo primero que nos enseñan es a no utilizar esa fuerza contra nadie, ¿sí? Diferente si vamos a un torneo, una competencia, pues ya es algo deportivo, pero realmente allá afuera, en la vida cotidiana, por así decirlo, pues solo utilizamos las artes marciales como medio de defensa en una situación que realmente lo exija, como de vida o muerte, por así decirlo. Claro, bajo unas reglas que realmente en la calle pues no existen. Y justo a eso voy cuando entendí que no, o sea, que cuando entré y quería yo defenderme pues de mis bullies, entendí que la mejor pelea es en la que no estás. Evitarla, correcto. La mejor pelea es en la que no estás. Cuando entendí eso fue como, qué impresión, me cambió por completo toda mi idea acerca de artes marciales como tal. Incluso cuando lo provocan a uno, ¿no? Incluso cuando lo provocan a uno. Que quieren que uno realmente... Que eso es aún más importante y y tú lo sabes, parte de la filosofía de este deporte, incluso en su juramento está, y es ese autocontrol, ¿no? Así es. Tú mencionaste al maestro Wilson Guarnizo, saludos al maestro si nos está viendo, porfa, déjenos ahí un comentario. Saludos y muchas bendiciones, maestro. Agradecidos. Muy agradecidos, muy agradecidos.
Todo lo que me contaste, quiero que me resumas en una historia muy, muy pequeña. ¿Qué pasó ese primer día de entrenamiento? ¿Cómo fue que llegaste a ese primer día? Bueno, precisamente gracias a la persona que ustedes están viendo acá enfrente. Él llegó un día con un volante que decía como, ven y entrena artes marciales, Pregúntame cómo. pregúntame, des- mejora tu rendimiento escolar. Mejora tu rendimiento escolar, pregúntame cómo. Y aquí mi amigo lo necesitaba mucho, entonces él en ese momento necesitaba mejorar su rendimiento escolar. Pero bueno, él llegó un día con un volante que decía como primera clase gratis, creo que Sí, la sí, primera sí, sí. clase era gratis. Y dijimos, pues vamos a probar, a ver qué tal. Justo la academia quedaba al lado de mi colegio. Entonces, pues yo dije, bueno, vamos. Y ese primer entrenamiento, no, fue un clic. Yo creo que desde ese momento dije como, wow, esto es increíble. Yo ya había practicado natación, había practicado fútbol porque mi papá quería que yo fuera futbolista, pero nada me había enganchado. Y esa primera clase, como tanto la exigencia física, yo dije como, wow, es bastante exigente, pero finalizar con esa parte espiritual para mí me hizo un clic muy, muy fuerte. Y literal creo que me enamoré del deporte y bueno, pues aquí estamos 20 años después, entonces creo que sí, esa primera clase tuvo que haber sido bastante impactante. Y, Y y de bueno, hecho, y de hecho te lo quería preguntar porque hay muchas personas en este momento que nos están viendo, que están pensando en si sí cambian su estilo de vida, si sí transforman su mentalidad o si no lo hacen. Y tú mencionaste algo muy importante y es que simplemente es ir y que algo te haga clic. Es así de hay sencillo. que dar el primer paso. Hay que dar el primer paso y no esperar que sea perfecto, Así sino es. simplemente dar el primer paso, como por ejemplo lo que estoy haciendo yo en este momento. Esta entrevista para mí es difícil porque nunca lo he hecho, pero si no doy el primer paso, jamás, jamás pues voy a ser bueno Así o es. voy a lograr lo que quiero lograr. Así es. Así es. Ya me contaste cómo inició todo, pero aquí me voy a poner un poquitico como trágico, y es que quiero que me cuentes si en algún momento hubo una decisión de querer dejarlo todo. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Uf, bueno, eso yo creo que todos los deportistas que llevamos unos buenos años en alguna disciplina, pues en algún momento se nos pasa por la cabeza, ¿no? Como, ¿qué pasaría si? Pero realmente nunca ha sido más grande ese sentimiento o no haber dejado que crezca tanto realmente. No te puedo decir que en un punto de mi vida haya dicho como lo voy a dejar al 100% porque no. Tal vez la competencia, lo que más duro me dio fue dejar el alto rendimiento, ¿sí? Que sí en su momento tuve que dejarlo y me retiré en mi mejor momento. Ese siento que ha sido el momento más duro porque en ese momento yo era campeón nacional en la categoría de menos de 68 kilogramos. Había logrado un sueño que era ser selección Bogotá, estaba como selección proyectado pues ya también a selección Colombia y tener que dejarlo principalmente por cuestiones económicas, ¿sí? Porque ese es un problema en el cual creo que muchos también pasamos, incluyéndote, incluyéndome, incluyendo a muchos deportistas, y es el tema económico. Entonces, en ese momento yo era selección Bogotá, pero al mismo tiempo estaba terminando mi carrera universitaria y al mismo tiempo me fui de la casa de mis papás, me independicé, se juntó todo y no me está dando ya el tiempo para responder por todo, ni los recursos económicos, porque entonces yo decía, si voy a entrenar, entonces no tengo para comer, si voy a un torneo, pues no tengo para pagar el arriendo. Eso para mí fue lo más duro, pero no te voy a decir que en algún momento he dicho como me va a rendir, porque no, o sea, no sé, siento que nunca ha estado en mi mentalidad dejarlo, ¿sí? Siempre ha estado el tema de, así sea de entrenar como deportista o así sea ser profe, que cuando dejé de ser competidor, igual seguí siendo profe, entonces tampoco uno lo deja al 100%, ¿sí? Totalmente de acuerdo. Pero sí hay momentos muy duros que uno dice como, uff, es duro seguir adelante, sí es difícil, es duro, eh, pero pues nunca se me pasó por la mente dejar el taekwondo como tal, ¿sí? Y lo más duro para mí, dejar el alto rendimiento. Uf, eso me dio durísimo. Lloraba en las noches, literalmente. Sí, 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 lo sé porque, pues, a ver, lo vivimos juntos. Lo vivimos, sí. Yo en algún momento también lo viví y te vi en ese proceso en el que, a ver, literalmente estabas entrenando, o sea, 8 horas al día de tu vida, estabas entrenando todos los días
para llegar a competencias cada fin de semana, ya Así fuera es. con la selección de taekwondo de la universidad, ya fuera con la selección de taekwondo de Bogotá, ya fuera con lo que fuera, estabas muy, muy enfocado y pues igual, qué interesante y qué chévere que no, o sea, que en ningún momento te haya pasado dejarlo como tal, porque siento que es una decisión bien fuerte, es una decisión bien, bien interesante y pues además de eso, pues también como que la pasión y el corazón como que te jala en todo momento, ¿no? Así es, siempre hay algo que vuelve y lo llama a uno. Hubo una época en la que dejé, justamente en ese periodo, cuando dejé el alto rendimiento, también dejé de dictar clase un tiempo, ¿sí? Por dedicarme a otros proyectos que incluso también los realizamos juntos, de proyectos digitales, de inversiones y demás. Pero siempre en mi mente y en mi corazón era como, me llama, me llama, me llama, me llama. Incluso cuando en ese momento lo dejé, recuerdo que una gran amiga, Tifa, también en ese momento hicieron como un trend de Saludos, grabarse, Tifa. saludos a Tifa, que también mueve las redes Déjanos sociales. un comentario si nos estás viendo. Hicimos un trend, era como un diciembre, algo así, que era como de amarrarse el cinturón. En pandemia, ya me acuerdo que estábamos incluso, creo que en cuarentena. Uf, Y el trend era como que todos los del club grabábamos una parte pateando y nos poníamos el cinturón, hacíamos algún pateo, nos lo quitábamos y se lo pasábamos a otra persona. En ese momento yo ya no estaba pues ni compitiendo ni dictando clase. Entonces siempre había algo como que volvía y me llamaba a hacerlo. Oye, no, no lo dejes, sí, hazlo de alguna manera, practica. Ahí como que me volví a conectar, en ese momento me conectaba a unas clases virtuales que sea un gran amigo, un profe también, Gustavo Casas, que en ese momento hacía unos lives, excelente, saludos a profe. Gustavo, un crack. En ese momento él hizo unas clases virtuales en pandemia y yo me conectaba y decía como, nada, o sea, de alguna forma siempre busqué estar activo en el taekwondo. Ok, y en todo ese proceso, para las personas que no saben, el proceso no es que se mida, pero hace parte como de la filosofía y entender más o menos en qué nivel estás y es el color del cinturón. Ok. Para ti, ¿qué color de cinturón fue el más difícil? Uf, qué color de cinturón. Bueno, yo diría que para mí el más difícil, o viví un momento difícil cuando era cinturón verde. Ok, Nosotros siempre nos acostumbramos como a competir contra otros chicos más avanzados. Yo me acuerdo que esa vez fuimos a un campeonato siendo cinturón verde y me tocó la final contra un azul franja rojo. En ese campeonato íbamos muy bien, ganamos el primer combate, esa era la final. Y comenzamos muy bien el combate, comenzamos ganándole. Y en el segundo round el chico me pega una patada que es una patada de hacha, ¿sí? Con el talón, una patada ascendente, ¿sí? Y pues me golpea en el ojo derecho, un golpe durísimo, durísimo, durísimo. En ese momento pues yo no puedo seguir combatiendo por el dolor. Yo era un niño, literal, yo era pequeño, yo creo que tenía unos 11 años tal vez, más o menos. unos 11 añitos, y ese momento para mí fue muy duro porque yo hasta ese punto, digamos que nunca había recibido un golpe tan fuerte, y para mí pues fue un impacto a nivel emocional como, oiga, lo pueden lastimar feo en un combate, o sea, realmente puede salir bien lastimado. Y en ese momento yo hablé con mi maestro y yo decía, yo no quiero seguir compitiendo, o sea, yo no quiero seguir combatiendo. Y él me dijo, listo, no pasa nada. En el taekwondo pues hay varias modalidades, una de ellas es PUMSE, que pues no requiere como tal un combate físico con alguien más. Y en ese momento, por el mismo miedo y por ese impacto que yo había tenido por el golpe, decidí en la siguiente competencia no participar en combate, sino en PUMSE. Irse de Barbie. Corten eso. Eso no sé. Ahí quedaron los valores de... Entonces, sí, efectivamente, me fui de Barbie y dije como no, aún así no ese es otro caso, ¿no? Hay muchos chicos que pasan por lo mismo, pero se rinden, o sea, literal les pegan un golpe y dicen yo no vuelvo. En mi caso no fue así, o sea, en mi caso fue como, bueno, pasó esto, pero de pronto en la próxima no voy en combate, pero voy a seguir activo, voy a seguir participando. Entonces no me rendí por ese golpe, pero para mí sí fue un golpe emocional de cogerle como un miedo al combate, ¿sí? A que me pegaran. A que me pegaran, claro. En un deporte de combate, cogerle miedo a que te peguen es como... Que mira que, a ver, tú no lo vas a decir tal vez por humildad, pero yo sí lo puedo decir, y es que incluso en ese momento que tú le cogiste miedo, o sea, aún así, eras muy bueno, o sea, eras la Gaber.
Pero entonces pasaste por ese proceso de, pucha, no sé si realmente lo soy, que todo el mundo alrededor decía como, pues es que sí lo es, o sea, sí es una máquina, es muy bueno, muy buena elasticidad, fuerza, velocidad, potencia, todo este tema. Y era como pasar por ese proceso, tiene que ser un proceso inevitablemente interno, o sea, es un proceso propio. Sí, Nadie puede hacer nada nadie si más. tú no vives ese proceso y dices, bueno, venga, le cogí miedo, pero a ver, es lo que me gusta, soy muy bueno en esto, hay que hacerlo de nuevo. Y inevitablemente, pues se vieron muchos resultados cuando en tu etapa de competencia, ¿no? Después de, sí, 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 superar esa etapa fue bastante importante, de hecho. Son como puntos de inflexión. Siempre en el camino se van a presentar puntos en los que tú dices, aquí tengo que generar un cambio. En ese momento fue un cambio interno. Yo creo que influía mucho pues, las enseñanzas que nos daba nuestro maestro, ¿no? Nosotros llegábamos a entrenar y lo primero que uno veía era una frase que decía insistir, persistir, resistir, pero nunca desistir. Y eso nos quedó marcado Otra vez, en... otra vez, otra vez. Va, despacio, despacio, porque eso me parece importante y es la base de mucha filosofía que nosotros tenemos hoy en día en nuestra vida. Así es. ¿Y es como es? Insistir, persistir, Persistir, resistir, resistir, pero pero nunca nunca desistir. desistir. Así es. Entonces, todas las clases, todos los entrenamientos, eso quedó grabado en nuestra cabeza, era lo primero que veíamos y lo último que veíamos cuando nos íbamos. Entonces, por eso en nuestra mente como que nunca estuvo abandonar, o sea, como que era bueno, podemos transformarnos o podemos cambiar los planes, pero el objetivo no cambia o el camino no se abandona, ¿sí? Ahora, dentro de ese camino que tú estás hablando, tú llegaste a un punto donde ser cinturón negro se supone que es como ya llegué, ¿cierto? Muchos también Pero abandonan tú no te ahí. quedaste ahí. O sea, es un proceso de toda la vida en el que en este momento eres cinturón negro tercer dan. O sea, vas 3 cinturones adelante incluso de un cinturón negro. Y me gustaría saber qué fue lo que sacrificaste como lo más importante en toda esta etapa, en todo este proceso, estos 18, más de 18 años, tercer dan. ¿Qué cosas sacrificaste? Top 3 de cosas que hayas sacrificado para llegar ahí. Bueno, yo creo que eso también es algo inevitable en el tema del alto rendimiento principalmente, y son los sacrificios, ¿sí? Yo sacrificaba reuniones familiares, ¿sí? O sea, reuniones que tú decías literal, oye, es el cumpleaños de mi mamá, es el cumpleaños de mi papá, es el cumpleaños de mi hermana o de personas muy allegadas, pero tengo campeonato, tengo que ir a entrenar, tengo que hacer esto. Primero, momentos, de pronto momentos que se sacrificaron, momentos familiares, momentos con amigos, momentos con personas importantes, sí o sí ese sacrificio se hizo. Placeres momentáneos, ¿sí? Todo llámese alcohol, fiestas, drogas, todo lo que uno ve pues, en el mundo actual y más en la juventud, que yo creo que es cuando más se siente como esa curiosidad de quiero probar esto, o los jóvenes, la fiesta, ¿sí? Quiero ir de fiesta, quiero... Entonces, si tú querías realmente tener resultados o no ser del montón o llegar a ser el mejor, tú tienes que sacrificar inevitablemente eso, ¿sí? La diversión momentánea o el placer momentáneo por buscar un resultado en tu deporte. Entonces siento que eso también lo sacrifiqué. Relaciones, ¿sí? Que tú decías como, no, o sea, le estoy 100% enfocado en mi deporte, no, en este momento no tengo tiempo para ti, no, ¿sí? Yo diría que principalmente eso, ¿sí? También en los placeres momentáneos viene el tema de la alimentación, ¿no? Tienes que cuidarte, en nuestro caso pues tenemos que dar un peso. Cuando yo era selección, en ese momento combatía menos de 63 kilogramos, entonces pues era un peso que también me tocaba, digamos que sufrir un poco para poder darlo por mi altura. Entonces nos tocaba sacrificar, que ver a tus amigos comiéndote una super comida y tú no, yo tengo que de hecho Alejandro lo vio en la universidad, nosotros llevábamos las coquitas del almuerzo, nosotros llevábamos las coquitas del almuerzo y y normalmente yo era muy responsable, siempre he sido muy responsable con el tema del peso. Entonces yo comenzaba a cuidarme con 3, 4 semanas de anticipación para poder bajar esos últimos 2 kilos. Yo siempre estaba pesando 65, 66. Entonces tenía que bajar 2 o 3 kilos. Y yo llegaba con mi coquita y era como un poquito de arroz, un pedacito de pollo, pero algo muy mínimo, muy mínimo. Y pues esa era mi forma de comenzar a regular el peso. Entonces siento que ese es un sacrificio porque yo amo comer. Entonces fue un sacrificio muy grande también. Anécdota rápida, en ese momento nosotros teníamos una muy buena amiga, no tenemos una muy buena amiga. La flaca. La flaca, saludos, flaquita. Saludos a la flaca. Comenta por favor si lo estás viendo.
Y es que la mamá de ella nos quiere un montón. Y a ella le empacaba comida para ella y para nosotros. A todos, así Para es. todos. Le empacaba así, pero de así de que ella cargaba una maleta súper pesada de comida que era para nosotros y algo para ella. Y en esos días era súper duro porque ella Durísimo. llegaba con toda su comida y nosotros dos con la flaca era... No puede comer. Y yo aguantando hambre para poder dar el peso. Bueno, ese es uno de los sacrificios más fuertes. Bueno, y de esos mismos sacrificios, yo creo que hay momentos en el deporte como en actividad física que hay lesiones, que de pronto hay derrotas en este caso. Uf, ¿Hay un alguna montón. lesión o alguna derrota que te haya cambiado, que te haya hecho como un clic, como que soy alguien antes y después de esa lesión o esa derrota tal vez? Bueno, derrotas muchísimas. Siento que para uno llegar a ser campeón, primero tiene que perder mucho. Y inevitablemente yo no fui la excepción. De hecho, creo que perdí bastante cuando comencé. De hecho, pues Alejo, que está acá, él era muy bueno. Tú llegas a quedar campeón en varios torneos. Y yo decía, como no, yo siempre quedo de segundo, quedo de tercero, o me sacan en el primer combate. Como que cuando comencé en la competencia fue muy duro porque siempre perdía. Era como, no quedaba campeón. O sea, realmente la primera vez que llegué a quedar campeón, creo que fue como en cinturón azul, franja rojo o algo, si mal no recuerdo. Creo que en principiante yo nunca quedé campeón. Y es algo que muchos no soportarían tampoco, ¿no? Como esa frustración de, oiga, pero ¿cuándo es mi turno? ¿Cuándo voy a llegar a...? Y yo creo que la más fuerte para mí fue en unos Juegos Nacionales Universitarios del año 2015. En ese momento pues yo era el favorito de aquí a nivel distrital. Siempre quedaba campeón y bueno, clasifiqué a esos Juegos Nacionales que solo clasificaba el primero de cada categoría. Y yo era como el favorito. Adicional, pues se hicieron acá en Bogotá. Entonces, justo ese año esos Juegos Nacionales se hicieron acá en Bogotá. Y yo dije, no, pues nada, yo venía de haber participado el año pasado en Juegos Nacionales, había quedado medallista, pero no había quedado campeón. Entonces yo decía, este es el campeonato en que va a quedar campeón nacional. Este es, ¿sí? En menos de 63 kilos. Venía súper bien preparado en los torneos, me había ido súper bien, o sea, yo iba, mejor dicho, en un punto espectacular. Y ese día llegamos a la competencia, era en el centro de alto rendimiento de aquí, de Bogotá, y perdí el primer combate. O sea, me sacaron en la primera ronda, no alcancé ni siquiera a coger bronce, siendo el favorito, entonces decían, no, Checho, campeón, no sé qué. Y me sacan en el primer combate y yo digo como, uff, qué duro. O sea, era el primer torneo en el que yo no cogía medalla, en el que literalmente no agarré nada. Y lo mismo, otro punto de inflexión en el que tú puedes decir como, pues no se logró, ya para qué sigo intentándolo si después yo ya llevaba más de 10 años entrenando y yo decía, y nada, o sea, no se ha logrado. Entonces, en ese momento yo que dije como, bueno, vamos a volver a intentarlo. En ese momento hablé con mi entrenador, le dije, maestro, yo quiero subirme de categoría porque ya sentía que dar el peso me estaba dando duro, como que llegaba descompensado a competir, ¿sí? Ya por el tema del corte de peso. Y dije, me quiero subir a la siguiente categoría. Mi entrenador me dijo, listo, vamos a hacerlo. En esa categoría nos puede ir muy bien, no sé qué. Nos subimos a menos de 68 kilogramos. Y pues comenzarte a adaptar a un nuevo peso, comenzar a adaptarte a competidores más fuertes, competidores mucho más grandes, más exigentes. Entonces, en ese momento para mí fue un punto de inflexión, fue muy frustrante, porque era una competencia pues la cual anhelaba mucho y no, pues no se logró ningún resultado, o sea, ni siquiera una medalla de bronce. Entonces siento que a nivel competitivo ese fue el momento como más fuerte y decir, bueno, nos adaptamos. Y que cabe aclarar que luego de esto que estás comentando, vinieron muchísimas victorias, o sea, Así es. muchas Ser medallas campeón de nacional. oro, campeón nacional, o sea, te pagaste la universidad directamente a punta de medallas de oro de taekwondo. Así es. Y eso requiere una disciplina. Para ti, después de estos 18 años, ¿para ti qué significa la disciplina? La disciplina, bueno, literalmente es hacer lo que sabes que tienes que hacer, así no quieras, ¿no? Nadie se levanta a las 4 de la mañana con ganas de bañarse con agua fría ¿Quieras o no? y de ir a darse ¿Quieras o pata no? o que te peguen todos los días, levantarte a las 4 y Madrugar media. para que lo levanten a pata es duro. Sí, Requiere total. disciplina. Requiere disciplina. Así es, así es. Uy, no, o sea, siento que la disciplina es seguir haciendo lo que sabes que tienes que hacer por tener un objetivo muy claro, una meta clara y seguir haciendo eso que sabes que tienes que hacer.
así no quieras, porque siempre van a haber días en que uno se levante y uno diga como, no quiero, o sea, estoy cansado. No sé, ayer tuve sparring, me lastimaron, vengo adolorido de la rodilla, vengo con los empeines moreteados, vengo con la cara moreteada, pero hoy tengo que volver a hacerlo, ¿sí? Y mañana tengo que volver a hacerlo, y pasado mañana también, y todos los días. Entonces, es simplemente hacer lo que sabes que tienes que hacer, por ya tener una meta, un objetivo definido, aún así no quieras, que siempre van a haber días que uno se Hacer levante lo sin que ganas. tienes que hacer, quieras o no. Es Así así de es, esa sencillo, es la ¿no? disciplina. Y quiero que me cuentes también un poquito cómo manejas esos días en los que realmente no tienes tantas ganas de entrenar. ¿Cómo manejo esos Porque días? los hay, ¿no? Ok, yo creo que lo principal es volver al momento presente. Llega un punto en que el alto rendimiento se convierte en enfocarte solo en logros, ¿no? Tienes que ser medallista, tienes que ser campeón, si no, pues no vales, ¿sí? Literalmente en un alto rendimiento es eso, los resultados. Uno cómo maneja esos días, simplemente volviendo al disfrute del momento, o sea, decir, este entrenamiento me lo voy a disfrutar independientemente de lo que pase, ¿sí? Me voy a disfrutar estar con mis compañeros, me voy a disfrutar cada combate, me voy a disfrutar lo que me enseña mi maestro, ¿sí? Siento que la base está en ese disfrute, como de volver al momento presente y dejar de preocuparte por el resultado futuro, ¿sí? Porque muchas veces eso es lo que nos frustra, estar pensando mucho en el futuro y la ansiedad de ¿será que sí lo va a lograr, será que no? Entonces, esos días que uno dice como, uff, como que cuesta más, digo, vuelvo, respiro y cuando comienzo el entrenamiento digo como, disfrútalo. Me repito esa palabra, disfrútalo, disfrútalo, disfrútalo. Y que hoy en día es muy diferente la forma en la que tú entrenas, porque inevitablemente nosotros cuando tenemos 20 años, hermanos, somos inmortales, pero eventualmente los años pues te Pasan dan a entender factura. que no es así, o sea, inevitablemente por más longevos que seamos, pues no, a los 30 años no es la misma forma de entrenar que cuando tenías 20 años, Así obviamente. es, ¿Qué así crees que ha es. cambiado de cuando tú tenías esos 20 años a la fecha? Uf, bueno, yo creo que uno comienza a cuidarse más. Uno ya no es tan loquito. Eso sí es verdad. En mi época de eufórica, pues yo era muy loquito en el combate, me gustaba hacer giros, saltos, de todo. No digo que hoy en día no los haga porque los sigo haciendo, pero de pronto ya no de una forma tan constante como antes. De hecho, justo se ancla hace poco que tuve un golpe fuerte en la rodilla y digo como, uff, ya el tiempo de recuperación no es como antes que tú decías en 2 días, 3 días ya estoy bien. No, ya ahorita no es igual. No, no. Llevo 2 semanas después de haber recibido un golpe muy fuerte en la rodilla, un choque, en que nos chocamos rodilla con un chico, muy joven de hecho, y ya Él ya llevo, está bien, él al otro día estaba, él al otro día ya estaba está entrenando. como si no le hubiera pasado nada. Literalmente, él al otro día ya estaba entrenando normal y yo estaba con esa rodilla así como una morcilla. Entonces, no, total, ya es mucho más lento el proceso de recuperación, los golpes se sienten más, la flexibilidad ya no es la misma, ¿sí? La flexibilidad es una capacidad que inevitablemente con el paso del tiempo pues se dificulta mucho más y se va perdiendo un poco, a diferencia de cuando éramos niños y literalmente éramos un caucho. Entonces, siento que hoy en día uno es más consciente, de pronto uno se cuida un poco más de cierto tipo de movimientos, de cierto tipo de choques, pues para tener una mayor longevidad, ¿no? Porque pues sí, Y hoy en día con, o sea, aparte del entrenamiento como tal de taekwondo, ¿lo acompañas con algún tipo de entrenamiento, no sé, gimnasio, calistenia, algo así para tu rendimiento físico? sí, siempre me ha gustado complementar. De hecho, pues también junto contigo hace años adquirimos un hábito de hacer calistenia, que en su momento también fuimos súper disciplinados, lo hacíamos casi todos los días y eso generó un cambio en nosotros físico, en rendimiento y demás. A mí me gusta mucho tanto la calistenia, hacer dominadas, todo lo que sea con peso corporal, como también correr, ¿sí? El running también se convirtió en un pilar muy fuerte en mi vida. Lo digo yo lo llamo como uno de mis terapeutas, porque eso es literal, Sí, es sí, uno de mis sí. terapeutas, que tú sales a correr y después vuelves y es como, ah, Y que para las personas que nos están siguiendo, o sea, que ya se dedican a entrenarse al gimnasio, sea a trotar, sea lo que sea, o sea, van a estar totalmente de acuerdo contigo en que literalmente entrenar es, o sea, es tu psicólogo, o así sea, es. es inevitable. Es donde vamos y descargamos muchas cosas que a veces
no podemos exteriorizar cargas, estrés, cosas que todos inevitablemente vivimos en algún momento. Entonces para mí, yo lo complemento el taekwondo tanto con calistenia como con running y al mismo tiempo pues es terapia mental, o sea, yo siento que para mí un día que no entrene es como, para mí es más difícil hoy en día no entrenar que entrenar. Ok, O sí. sea, para mí es mucho más duro decir Entiendo no, esa hoy no sensación. entrené que decir entrené. Siempre busco alguna forma, tengo pesas en mi casa, entonces digo, si no salí a hacer calistenia y si no salí a correr, pues hago pesas en mi casa o si no, pues ese día entreno con mis chicos, pateo con mis chicos, o sea, siempre busco cómo hacer algo. Pero sí, me gusta complementarlo el taekwondo con running y con calistenia. Y tú, o sea, me estás contando más o menos qué es lo que haces a nivel físico, pero yo sé, conozco y tú también tienes ciertos hábitos a nivel mental, no solamente físico. Me gustaría saber, de todos estos hábitos que tú tienes, ¿cuál crees que sería uno de los hábitos más importantes para cualquier persona, sin importar el deporte, que nos esté viendo en este momento? ¿Cuál De, crees que es el hábito que tú dices, ya, este hábito sí o sí tienen que agregarlo ya a sus vidas? declarar, declarar. Siento que mucho de lo que he logrado hoy en día ha sido por las declaraciones, ¿sí? De hablarlo antes de que sea una realidad. Pensarlo y hablarlo antes de que sea una Ok, realidad. Y son como afirmaciones, ya ok, sea de cosas que tú quieras lograr que aún en tu vida no lo tienes, ok, o simplemente afirmaciones positivas que te programan mentalmente, ¿sí? ok. Entonces, cuando yo me levanto, lo primero que yo digo es como gracias. Primero agradezco, apenas me levanto agradezco, que eso ya te pone en una vibración distinta, ¿no? Muy distinta. Cuando agradeces de entrada al día, 100%. Hay gente que se levanta y lo primero que hace es quejarse, ah, qué sí, pereza, no, ya tengo que ir a trabajar, tengo que hacer esto, lo otro. No, yo me levanto y agradezco, digo como gracias Dios porque tengo una casa, bueno, yo creo en Dios para los que nos, es respetable cualquier creencia que tengas, yo creo en Dios, digo como gracias Dios porque tengo un hogar. Hay gente que no tiene hogar, que no tiene un techo, yo amanecí en un techo. Gracias Dios por mis alimentos, gracias por mis mascotas que siempre me acompañan, gracias por la salud de mi familia, gracias porque hoy tengo la oportunidad de tener un día más de vida, ¿sí? O sea, lo primero que hago cuando me levanto es agradecer, después declaro, digo como hoy es el mejor día de mi vida, hoy es el mejor día de mi ok, vida, todos los días, hoy es el mejor día de mi vida, hoy es el mejor día de mi vida, algo muy bueno va a pasar hoy, algo muy bueno va a pasar hoy, algo muy bueno va a pasar hoy, entonces siempre me lo repito. E inevitablemente pues siempre pasa y algo bueno, pasa algo bueno. Sí, inevitablemente. claro, claro, y te ponen esa vibra justo de, de, no de buscarlo, sino de simplemente estar ahí y decir, algo bueno va a pasar. Y cualquier cosa buena que te pase va a ser como, ah, Uno ya sí, es consciente y uno ah, huevo, sí, ya, está ahí programado para está, detectarlo. ahí Ajá. está. Hay Ajá. gente que vive tan distraída que ni siquiera se da cuenta de las cosas buenas que le pasan. ¿Cuál crees que es la lección más difícil de enseñarle a un alumno? Uy. La lección más difícil de enseñarle. Eh, yo creo que el hecho de no rendirse, porque nosotros lo vivimos, o sea, uno comienza con 100 compañeros y de esos 100 queda uno, ¿sí? Entonces yo creo que la lección más dura es como, oye, no te rindas, yo sé que esto es duro, yo sé que los golpes duelen, yo sé que hay días que uno no quiere, pero no te rindas, va a valer la pena, va a valer la pena. Y para mí lograr eso con un estudiante es como ya, porque es una persona que va a seguir desarrollándose, es una persona que va a seguir mejorando, que no va a abandonar el camino en los momentos difíciles. Siento yo que lo más duro es eso, lograr que la persona continúe y no se dé por vencida en el camino. Ya sea primero llegar a cinturón negro y de ahí en adelante pues Claro. seguir. Y bueno, tú ahí estás hablando de cómo agregarle valor a los chicos, pero estoy seguro que ellos también te agregan valor de alguna manera. ¿Qué 100%. hacen o qué te dicen para que tú digas, pucha, ya sé por qué estoy haciendo esto? Uf, justamente cuando le recuerdan a uno como maestro, gracias porque gracias a ti quiero ser mejor. Gracias porque tú me inspiras. Gracias porque gracias a ti no me rindo. Gracias porque tú nos enseñas siempre a ser mejores, ¿sí? O sea, ser consciente de que realmente le estás mejorando la vida a ese estudiante es lo que a mí más me llena. O sea, es como, respiro tranquilo de decir estoy cumpliendo con mi propósito. Estoy cumpliendo con mi propósito y siento que justamente esa es la gasolina de uno como maestro para seguir adelante, porque uno inevitablemente
también se cansa. Uno también se cansa y hay días que uno está súper agotado, pero llega un estudiante y te da las gracias y es como, oye, qué bonito. O sea, vuelves y te recargas nuevamente y dices, vamos por uno más, vamos a cambiar una vida más. Totalmente de Entonces, acuerdo. siento que eso es lo que más me llena a mí como maestro. Yo creo que en esta entrevista podríamos durar 3 horas, 5 horas. 100%. Me encanta hablar de esto. Sabes que podemos hablar horas y horas. Estudiantes. Entonces, justo para terminar, me gustaría que le dejaras a las personas que están viendo esto en este momento, ¿qué le dirías a esas personas que llevan intentando meses o tal vez más tiempo ser constantes en algo y sienten que no lo están logrando? Ok. De pronto replantearse si tienen un objetivo lo suficientemente importante como para moverse ¿sí? Okay. A veces cuando no somos constantes en algo o cuando sabemos que deberíamos hacer algo y no lo hacemos, es porque realmente o no tenemos un objetivo importante claro o tenemos que cambiar el objetivo. Okay. Siento yo. Okay. Tener un objetivo claro y si aún no lo tienes, tenerlo. Es correcto, porque eso es como la brújula, ¿sí? Es como, tú no puedes llegar a un lado que no sabes cuál es, ¿sí? Entonces, si tú hoy en día no estás haciendo algo, no estás logrando algo, es porque de pronto no te has planteado la meta o el objetivo claro. O si te lo planteaste, es una meta que realmente no te mueve. Ok, muchísimas gracias. Ya para terminar, ¿tú en algún momento pisaste un tatami, pisaste ese lugar de entrenamiento por primera vez? Tú en este momento con la experiencia que tienes, ¿qué le dirías a ese Sergio Rodríguez que está pisando ese tatami por primera vez? Ok. Que se lo disfrute, que se lo goce, que no se dé tan duro, que no se dé tanto látigo, que no se compare con nadie, porque muchas veces viví momentos de frustración simplemente por compararme con alguien más. Entonces siento que es como disfrútelo sin compararse con nadie, o sea, viva su camino, viva su proceso. No se compare con nadie. Si Pepito Pérez ya es campeón internacional, olímpico, lo que sea, perfecto, o sea, es el camino de él. Si tú no lo has logrado, pues tú vive tu camino y disfruta tu camino. Eso sería lo que le diría. Muchísimas gracias, hermanito. A ti. Yo tengo una pequeña frase y es pesado y al fallo. ¿Para ti qué significa eso? Para ti que de pronto no eres como amante pues del gimnasio, sino estás en tu deporte enfocado. ¿Para ti qué significaría eso? Para mí sería como apasionarse y no hacer parte del montón, darla toda en lo que sea que estén haciendo, llámese gimnasio, llámese taekwondo, llámese running, llámese cualquier deporte. Apasionate y no hagas parte del montón, que en el montón hay mucha fila. Ok. Ya con eso nos vamos, con eso yo creo que terminamos. La verdad es que, hermanito, muchísimas gracias por esta entrevista, muchas gracias por compartirme todo lo que me compartiste el día de hoy. Sé que las personas que nos están siguiendo y van a ver esto, sé que se quedaron con muchísimo valor. Y pues nada, muchachos, de verdad, muchísimas gracias a ustedes también por estarme acompañando en todo este proceso. Si les gustó, déjenme un comentario, denme mucho cariño para saber si les gustó o no, porque a mí me encantó y a mí me está gustando mucho todo esto. Vamos a traer pues más personas. Entonces, muchísimas gracias a todos. Vamos a seguir las cuentas de Sergio. Porfa, ¿tú cómo apareces en redes sociales? Me pueden encontrar en todas las redes como Sergio Rodríguez TKD. Instagram, Facebook, TikTok. YouTube, TikTok o Sergio Rodríguez _TKD. La página azul. No, nada de eso. Chicos, muchísimas gracias por estar en este video. Nos vemos en una próxima ocasión.